Hola y buen día inversionistas, yo soy Bernardo y esto es Creciendo Capitales. Bienvenidos a un video más de esta serie que hacemos cada trimestre en los cuales hablamos acerca de qué movimientos están haciendo los superinversionistas. En este video hablaremos de 4 superinversionistas que me parecen sumamente interesantes. Si quieren ver más de los movimientos de otros superinversionistas, continúen viendo el canal porque publicaremos más videos acerca de este tema. Ahora, para mí estos son de los videos más importantes que tenemos porque podemos meternos en la cabeza de los superinversionistas y entender por qué es que han estado vendiendo o comprando una posición. Intentar desarrollar una lógica detrás de eso para nosotros como inversionistas comunes fortalecernos y aprender. Es correcto, los superinversionistas también cometen errores y lo hacen continuamente y es únicamente en estos reportes 13F que podemos ver cuáles son esos errores y cómo es que ellos los corrigen, cómo es que ellos corrigen rumbo y mejoran su portafolio. ¿Para qué? Bueno, para lograr vencer al mercado en el largo plazo. El primer superinversionista del cual les voy a hablar es uno del cual no habíamos hablado en esta serie anteriormente. Se llama Nelson Peltz. Si han escuchado su nombre, probablemente ha sido en algunos de los videos de Disney que yo he hecho en este canal, porque él ha sido uno de los inversionistas activistas que ha estado presionando a la empresa. Ha mandado una carta, ha intentado ganar asientos en el consejo de Disney para poder intentar modificar el rumbo hacia donde va la compañía y hacer una compañía mucho más eficiente después de todo lo que ha estado sufriendo Disney y sus acciones. Entonces, Nelson Peltz, esta persona con una enorme experiencia en el segmento del activismo, una persona que sí, cuando se escucha su nombre, impone y ha tenido un track record bastante interesante logrando vencer al mercado de esta manera, con esta manera de inversión, ha tomado la decisión de incrementar su posición en Disney y no en cualquier número, sino que ahora Disney es 40% de su portafolio en los Estados Unidos. Estamos hablando de que él ha incrementado su posición en un 400% a comparación de hace un trimestre. Las acciones de Disney este último trimestre estuvieron rondando desde los $79 hasta los $91-92. En este momento, de los 79 a los 91, él ha decidido incrementar su posición fuertemente, algo que lo va a permitir tener mucho más apalancamiento para poder presionar al equipo directivo de Disney e inclusive tener no solamente uno, sino inclusive 2 asientos en el consejo y poder votar para la compañía y empezar a ganar votos de otros de los integrantes o de otros de los inversionistas que tengan. Entonces, esta posición de Disney, a mí en lo personal, me mantiene muy optimista porque Disney también es una empresa que yo en lo personal tengo en el portafolio y me parece a mí, dada la situación en la que se encuentra esta compañía, bastante positivo que Nelson Peltz haya incrementado su posición. Porque muchas veces cuando escuchamos inversor activista y que está invirtiendo en una compañía, nos empezamos a preocupar porque podría haber intereses del corto plazo, del mediano plazo y no necesariamente favorecer a los inversionistas de largo plazo. Pero este no es el caso. Nelson Peltz intenta invertir para el largo plazo, además de que todos los objetivos que él ha puesto en la compañía, las cosas que él ha propuesto que la compañía cambie, todas van a impactar el largo plazo. Disney ha cometido muchos errores, ha tenido muchas malas decisiones y creo Nelson Peltz está viendo cuáles son estas malas decisiones y está proponiendo un cambio. Veremos si esto acelera el proceso para que Disney sea una mejor compañía y para que comience a retornar valor a los accionistas una vez más después de estar prácticamente 2 años con las acciones estancadas y continuamente cayendo. Otras de las 2 posiciones que adquirió Nelson Peltz este último trimestre fueron Wendy's, agregando un 60% más a esta posición. Sí, Wendy's es aproximadamente un 10% de su portafolio y es esta empresa de comida rápida. Podríamos llamarla un competidor, por ejemplo, de McDonald's, una compañía bastante popular, y también agregó una nueva posición a su portafolio, la cual es Allstate Corporation, que es un 6% de su portafolio y es una empresa aseguradora. Habiendo mencionado a Nelson Peltz por primera vez, podemos ahora sí pasar a hablar de los inversionistas que hablamos comúnmente, de los cuales tienen track records increíbles, que constantemente vencen al mercado en promedio a largo plazo y lo hacen de una manera significativa, usualmente teniendo portafolios concentrados. En este video veremos 2 superinversionistas con portafolios bastante concentrados y uno que no tiene un portafolio muy concentrado, de hecho tiene una gran diversificación y aún así ha logrado vencer al mercado de una manera muy importante. Y Chuck Akre es el siguiente superinversionista que mencionaremos, el inversionista que tiene la teoría del banquito de las 3 patas. Eso es la traducción en español, en inglés es The Three-Legged Stool. Lo que él busca son compañías sumamente
sumamente fuertes, resilientes, en los cuales esté alineado el equipo directivo con los inversionistas. Y los 3 requisitos que él propone son que tengan un excelente equipo directivo, que tengan excelentes oportunidades de reinversión y de crecimiento para el largo plazo, además de que tengan un excelente negocio. Esos son los 3 aspectos principales en los que él se enfoca para poder agregar una posición a su portafolio. Y él concentra muchísimo su portafolio. Hace muy pocos movimientos grandes. De hecho, él lo que acaba de hacer fue vender una posición por completo en su portafolio, la cual es Adobe. Retira el 4.34% de su portafolio de esta posición, redistribuye ese capital. Y lo interesante aquí es que él no intenta hacer muchos movimientos. De hecho, muchas de las empresas que tienen su portafolio las ha tenido la última década. Adobe este último trimestre se ha recuperado enormemente. Las acciones han cambiado bastante después del colapso que ellos tuvieron en 2022. Entonces, Chuck Akre mantiene 55% de su portafolio en prácticamente 4 empresas. 2 son muy similares, entonces podría decir que en 3 posiciones, aunque son 4 empresas. Visa y Mastercard tienen nada más y nada menos que el 31% del portafolio de Chuck Akre. Estas procesadoras de pagos, procesadoras para las tarjetas de crédito, para las tarjetas de débito y bueno, ustedes las conocen porque las hemos mencionado bastante en este canal. De segunda posición tiene a Moody's. Moody's Corporation tiene aproximadamente el 14% de su portafolio. La empresa competidora de S&P Global, una empresa que yo he mencionado anteriormente en este canal, de la cual he hecho un video específico e inclusive tengo en mi portafolio. Entonces, Moody's Corporation actualmente es esta empresa calificadora bastante importante en la cual también Warren Buffett tiene inversión y es parte de una especie de oligopolio entre Fitch, Moody's, S&P Global. La otra empresa en la que él tiene una gran posición es American Tower Corporation, una empresa de, podríamos decir, real estate que rentan antenas para las diferentes empresas de telefonía celular y en esa empresa tiene aproximadamente un 10% de su capital, con lo cual únicamente en esas 3 diferentes posiciones tiene un 55% del portafolio y vemos que con tanta concentración logra vencer al mercado con facilidad, ya que durante 23 años, aunque no lo crean, Chuck Akre logró retornos de 15% anualizado a comparación de un 9% anualizado para el S&P 500 sin hacer casi movimientos e invirtiendo en compañías conocidas por prácticamente todos, compañías grandes muy bien posicionadas en su industria, las cuales siempre tienen que cumplir con sus 3 requisitos del Three-Legged Stool. Entonces, inversionistas pensarán que vencer al mercado puede ser muy complicado, pero volteamos a ver un portafolio tan sencillo, con empresas tan predecibles, tan conocidas, que todos tuvimos la oportunidad de haber adquirido estas acciones hace 10 años como él lo hizo y entendemos que tal vez vencer al mercado no implica un enorme trabajo constante de estar comprando y vendiendo, sino de encontrar la oportunidad correcta y permitir que ese capital se reinvierta a lo largo del tiempo dentro de esas posiciones. Al menos esa es la perspectiva que tiene Chuck Akre y que le ha permitido vencer al mercado. Después de eso mencionaremos a Chris Hohn, un inversionista muy conocido porque él invierte en compañías que tienen un posicionamiento de casi una especie de comisionistas en la economía. ¿Por qué menciono esto? Bueno, porque si la economía continúa desarrollándose, prácticamente todas sus empresas se van a seguir desarrollando con ella. Prácticamente todas sus empresas van a ganar más capital. Están muy bien posicionadas en las industrias. Chris Hohn tiene enormes resultados. De hecho, durante 13 años ha logrado un retorno anualizado de un 18%, con un portafolio sumamente concentrado, con compañías sumamente conocidas, muy bien posicionadas y además de que ha sido reconocido como uno de los 13 superinversionistas más grandes en la historia de cualquier hedge fund, porque él es un hedge fund manager. Entonces, Chris Hohn acaba de vender una posición en un 100%. Y la posición que él vendió fue la posición de Microsoft, la cual era un 12% de su portafolio. Entonces, este es uno de los movimientos que nos ejemplifica cómo Chris Hohn a lo largo del tiempo decide construir posiciones por completo rápidamente y vender posiciones por completo rápidamente. No busca diversificar, no busca estar posicionado en todos lados, únicamente en lo mejor y en lo que él cree que más va a favorecer a su portafolio y así le ha funcionado bastante bien. Microsoft, en mi opinión, es una gran empresa, pero tal vez la evaluación a Chris Hohn no lo terminó de convencer. Su posición más grande en el portafolio actualmente, que ha construido durante el último año, es General Electric, una empresa que yo no he analizado profundamente. Debería, después de ver que Chris Hohn la tiene como su posición más grande del portafolio, analizarla, y la tengo en la lista. Pero hasta ahora no sé por qué es que la haya agregado, no sé qué es lo que él vea de valor.
valor. Lo que sí les puedo decir es que él ya acertó. La empresa, en lo que va del año, que es cuando él estuvo creciendo su posición, ha logrado recuperarse en más de un 80%. Entonces vemos que Chris Hohn no solamente es acertado, sino que invierte a largo plazo, no hace muchos movimientos y cuando decide hacer movimientos son decisivos o definitivos. Claro que también va a cometer y ha cometido una enorme cantidad de errores. De hecho, él en 2008 decidió cambiar su estrategia. Bueno, fue más bien después del 2008 que decidió cambiar su estrategia a causa de lo que le pasó a su portafolio en la gran recesión de los Estados Unidos. Que sí, aunque él continúa siendo una persona con un enorme track record y ese colapso de 2009 lo único que hizo fue fortalecerlo como inversionista y permitirlo retornar mucho más valor en los años futuros y logró vencer al mercado también en los años anteriores, logrando tener un track record increíble en el cual ahora su nueva estrategia es mucho más sencilla que anteriormente, donde él buscaba empresas en descuento, buscaba oportunidades de inversión para el corto y el mediano plazo, hacía muchos más movimientos, era una especie de más value investor cuando ahora es una especie de inversor en calidad para el largo plazo. Las posiciones que él tiene en el portafolio después de General Electric son, por ejemplo, su gran posición en la industria ferrocarrilera, con Canada National Railway y Canadian Pacific siendo un 31% de su portafolio, además de su posición de 14% en Visa y un 23% en dos grandes empresas que son S&P Global y Moody's Corporation, dos empresas calificadoras. Vemos que le gusta estar invertido en las mejores industrias, en las empresas que cobran una cuota por el desarrollo de la economía, con los ferrocarriles cobrando cada vez que se tienen que transportar materiales en los Estados Unidos o en Canadá también, con S&P Global y Moody's beneficiándose cada vez que una empresa quiere emitir deuda y necesita calificar su deuda para poder emitirla al menor precio o al menor costo posible, así como también califican países y no solamente están en ese ramo, sino que se están diversificando. Tanto Moody's como S&P Global cada vez más son empresas de información que cobran por servicios de información. Además de estas empresas, tiene una posición en Google con un 8%. Google cobra cada vez que alguien busca algo en Internet, siendo el buscador principal del mundo. Claro que ahora con la inteligencia artificial, con el competidor que es Bing, esto se ha diversificado un poco, es una industria en movimiento, pero sin duda Google sigue siendo la mejor posicionada y sigue siendo un monopolio, con más de un 80% de la cuota de mercado estando en el buscador de Google. Y también tiene Thermo Fisher, que lo mencionamos hace un trimestre, en un 5% de su portafolio, una posición reciente. Entonces, si me preguntan a mí, uno de mis super inversionistas favoritos, de los cuales más puedo aprender, es sin duda Chris Hohn, porque cuando él analiza algo, cuando él invierte en algo, suele ser para el muy largo plazo y suele ser algo de lo que me da oportunidad de informarme, aprender de ello y considerarlo para mi portafolio, como S&P Global, que yo lo agregué a mi portafolio hace un trimestre prácticamente y en parte fue porque vi que Chris Hohn la tenía en su portafolio, entonces supuse que valía la pena analizar la compañía y al haberla analizado, la verdad me gustó bastante lo que veía. No es una posición que haya yo podido construir muy grande, no es una posición que yo tenga un gran peso en mi portafolio, de hecho es un peso muy pequeño porque las acciones desde que yo empecé a comprar solamente se han recuperado y como les mencioné en el video específico que hice acerca de S&P Global, yo únicamente iba a continuar creciendo la posición mientras las acciones se mantuviesen en ese precio o cayeran más, cosa que no ha sucedido. Me hubiese gustado incrementar la posición, me hubiese gustado que las acciones cayeran, pero hasta ahora tendré que ser paciente y de ser necesario me desharé de esa posición para no estar muy diversificado con posiciones pequeñas de aproximadamente 1% porque no he podido construir más esa empresa, no he podido agregar más acciones a esa empresa y sí me ha dado un beneficio, sí se ha recuperado, sí he ganado capital con esa pequeña inversión. Y para terminar, hablaremos acerca de uno de los superinversionistas más reconocidos de todo el mundo, conocido en parte como el Warren Buffett inglés, quien es Terry Smith. Aunque él, tienen que saberlo, sí diversifica mucho más. Su posición más grande en su portafolio sigue siendo Microsoft con un 12% del portafolio. Cuando Warren Buffett es una persona que no diversifica mucho, él busca concentrar su capital lo más que puede en las mejores posiciones posibles con, por ejemplo, Apple, siendo más de un 40% de su portafolio en bolsa. Entonces Terry Smith es una persona con su propia estrategia de inversión, que así lo conocen en Inglaterra, que así se le menciona algunas veces en las notas,
pero es un inversionista único del cual vale la pena escuchar lo que tiene que decir. Ahora, él en lo que más se fija es en comprar excelentes compañías, no sobrepagar por ellas y mantenerlas a muy largo plazo, no estar comprando y vendiendo, sino mantenerlas. Lo que para él una gran compañía quiere decir es que esté muy bien posicionada en su industria, que tenga diferenciación o este moat y además que tenga la capacidad de generar un gran ROCE, un Return on Capital Employed. Quiere ver que la empresa pueda invertir capital y que cada año se vaya a retornar más capital. Después de esto, que tenga oportunidad de reinvertir el capital. Algo muy parecido a la teoría de Chuck Akre, de Three-Legged Stool, pero Terry Smith, como mencionamos, sí diversifica mucho más. Este último trimestre agregó a su portafolio Marriott International, esta especie de franquicia de hoteles que es una empresa que no tiene muchos activos, más bien lo que ellos son es una marca de hotelería que proveen esto a las personas dueñas del hotel y así estas personas o estos hoteles pueden operar con el nombre de Marriott. Y es un beneficio para ambas empresas, permitiendo así que Marriott International no tenga un riesgo como otras empresas o que no tenga que tener una alta deuda, sino que tiene un buen posicionamiento con una enorme marca y con un gran crecimiento de sus ingresos históricamente. Además de esto, duplicó su posición en una empresa de ciberseguridad, se llama Fortinet, una empresa muy popular en 2021, de la cual estoy seguro muchos de ustedes han escuchado. Tiene únicamente 1.3% en esta empresa, entonces una posición pequeña, pero ha duplicado la posición, lo que quiere decir que este último trimestre a él se le ha hecho una empresa muy interesante para su portafolio. Además, redujo su posición en la segunda posición más grande de su portafolio en un 11%. Esta empresa es Meta. La posición más grande que yo tengo en mi portafolio es una que Terry Smith decidió recortar en un 11% para dejarla siendo un 6.83% de su portafolio en este trimestre. Y por si creían que Terry Smith no había hecho nada especialmente interesante este trimestre, se equivocan. Sí hizo un movimiento muy interesante, el cual fue recortar por completo una empresa que él tenía de hace años en su portafolio y en la cual probablemente perdió capital, perdió dinero. Esta empresa es Estée Lauder. Estée Lauder que ha visto su mercado muy complicado, que ha visto sus ventas caer un poco estos últimos trimestres. No sé si se ha equivocado decir un poco, que ha visto sus ventas caer inclusive de doble dígito estos últimos trimestres. Entonces, Estée Lauder, una empresa que está posicionada en la industria de los cosméticos en el mundo, una marca muy importante y muy reconocida, que probablemente no solamente han escuchado, sino que también la han visto y posiblemente la han utilizado, ya que sí, yo he utilizado algunos de esos productos de cuidado personal. No solamente tienen productos de belleza, sino que también tienen productos de cuidado personal. Entonces, inversionistas, Estée Lauder, lo que hemos visto es que ha estado perdiendo, podríamos decir, cuota de mercado. Sus ventas en China han caído y ellos están criticando fuertemente a la economía en China, más que cualquier otra cosa, mientras que vemos que las empresas en China no se han desempeñado muy mal. Entonces Estée Lauder está sufriendo más que ellas. Y también en su último reporte trimestral hablaron y mencionaron varias veces el conflicto de Israel como para justificar que parte de sus ventas se iban a ver afectadas este trimestre y el próximo trimestre. Algo increíble, cada vez que pueden están utilizando distintos esquemas o distintas situaciones globales para decir por qué es que ellos no se están desempeñando de la manera que otras empresas han estado desempeñando o por qué es que ellos han estado viendo sus ventas afectarse. Cuando no pueden decir que sí, la competencia está más complicada, cuando no pueden mencionar que, por ejemplo, competidores de bajo costo, como lo es Elf Beauty, o como he visto que algunas personas la llaman, que no sé cuál sea el nombre correcto, ELF Beauty, pero bueno, para mí Elf Beauty es una empresa que se ha sabido posicionar, que ha sabido aprovechar esta tendencia de maquillaje a un menor costo, de productos de cuidado personal, y mientras tanto los otros competidores no se están afectando de la misma manera. Estée Lauder es un caso especial. Estée Lauder es un caso de una empresa que no ha sabido manejar muy bien las situaciones, que no ha sabido innovar lo suficientemente rápido y que las acciones están sufriendo. En lugar de él mantenerse en esta empresa y respetar su regla número 3, que es no hacer nada, dejar que la empresa se desarrolle, él decidió recortar pérdidas, aceptar por completo este error después de un gran colapso
y redistribuir ese capital. Entonces, inversionistas, para mí estos reportes 13F han sido muy interesantes. Los próximos videos van a ver bastantes superinversionistas que a mí me gustan bastante. Van a ver mis superinversionistas favoritos. Pero en esta ocasión creo que hay bastantes cosas a las cuales podemos aprender y podemos analizar. Considero esto como una época muy importante para analizar los movimientos de los superinversionistas, dado a todo lo que ha estado pasando en el mercado, ya que hemos estado viendo una recuperación, como por ejemplo Chuck Akre vendiendo su posición de Adobe después de recuperarse, y Terry Smith vendiendo después de un gran colapso su posición en Estée Lauder. Ambos superinversionistas que no suelen hacer movimientos por el hecho de hacer movimientos, que son bastante pacientes y que únicamente cuando lo consideran necesario venden o compran empresas. Inversionistas, ahora sí, hasta aquí les voy a dejar este video. Nos vemos a la próxima. Hasta luego.